Mañana se va a dar el traspaso del mando presidencial y buena parte de la atención está concentrada en quiénes van a ser los invitados, las invitadas internacionales. Estamos hablando de los mandatarios que van a llegar desde distintos lugares del mundo. Y claro, una de las sorpresas más importantes tiene que ver con la ausencia de Luis Ignacio Lula da Silva, un país vecino, un país limítrofe con el cual compartimos una frontera enorme y que además es nuestro principal socio comercial. No va a venir Luis Ignacio Lula da Silva, en su lugar estará el canciller brasileño, pero más allá de eso, lo llamativo, si se quiere, es la presencia del expresidente Jair Bolsonaro, quien además está inhabilitado por 8 años para ejercer cargos públicos, por haber atentado contra el sistema electoral, por haber denunciado, haber cuestionado el sistema electoral. Sin embargo, llegó aquí a la Argentina y tuvo una agenda muy, pero muy intensa. Ya se encontró con Javier Milei, por eso vamos a compartir algunas de las imágenes de lo que dejó la llegada, la recorrida de Jair Bolsonaro aquí en la Argentina, que mañana asume como presidente Javier Milei. Ele está bem consciente, lógico, da tremenda responsabilidade que tem dirigir a situação como se encontra o seu país. Mas ele tem esperança com o time que está formando, de realmente encontrar os pontos de inflexão e a Argentina voltar a ser realmente um país economicamente reconhecido no mundo todo. Allí la palabra de los invitados de Jair, me decías, Bolsonaro, el expresidente de Brasil. Mañana estará Víctor Orbán, el presidente de Hungría, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Y bueno, claro, a partir de eso las incertidumbres, las dudas con respecto a lo que es importante en relación a esto. Por eso lo saludamos al especialista, a Gabriel Merino, que ya está en línea para conversar con nosotros. Gabriel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Martín? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, lo mismo, por supuesto. Siempre es importante conversar contigo, sobre todo en este momento en el cual mañana vamos a tener distintas figuras internacionales que van a visitar nuestro país. Pero lo primero que te quiero preguntar, para quienes nos están mirando del otro lado, es, bueno, a ver, establezcamos como una suerte de guía. ¿Qué es lo importante? ¿A qué hay que prestarle atención en relación a los invitados internacionales? Bueno, yo resaltaría cuatro cuestiones fundamentales. Primero, que hay una muestra, esa puesta en escena y la asunción y la composición internacional de los invitados, una agenda y una política exterior fuertemente ideologizada, ¿no? Hay una convergencia ahí fuerte con los sectores de derecha, de extrema derecha a nivel internacional, no solo la presencia de Bolsonaro, sino de Abascal, de Vox de España, o de Víctor Orbán de Hungría, ¿no? Hay una señal muy fuerte en ese sentido, de converger con esos sectores, con esa fracción de poder también del occidente geopolítico y de América Latina. La segunda cuestión fuerte es justamente un alineamiento político y geopolítico muy importante que puede estar en detrimento o que manifiesta cierta preocupación, porque puede estar en contradicción con los intereses económicos materiales del país, ¿no? Vos recién hablabas, ¿no?, de la cuestión de Brasil, ¿no? Sí. La ausencia de Lula, que es muy significativa por el hecho de ser el principal socio comercial de Argentina. El Mercosur es el principal destino de nuestro comercio internacional. Con lo cual ahí es un tema importante, pero también de China, que tiene muy poca... O sea, la representación mañana de China va a ser de muy poca envergadura, muy poca importancia, y es el segundo socio comercial de Argentina, y no solo eso, sino que además es un socio clave en materia de inversiones. Y ese alineamiento muestra también una decisión de debilitar el Mercosur, debilitar la idea de construir un polo regional en Sudamérica, un centro también industrial, y ir hacia una estrategia más de consolidar esta idea de patio trasero de Estados Unidos, del occidente geopolítico. Sí. Tampoco tiene una fuerte presencia de Estados Unidos, igual, claro, paradójicamente. Eso te quería preguntar, porque viene Jennifer Granholm, que es la secretaria de Energía de los Estados Unidos,
La verdad que me llamó la atención que sea justo la secretaria de Energía. También está Juan González, que es el responsable para el hemisferio sur, que ya lo recibió en Estados Unidos a Milei. Pero esta funcionaria, secretaria de Energía, justo en la Argentina, pienso en Vaca Muerta, pienso en el litio. ¿Cómo lo lees vos? Sí, dos cosas. Uno, están los negocios ahí de por medio, ¿no? Claramente, secretaria de Energía viene justamente... hay dos cuestiones centrales, litio y Vaca Muerta. También hay otros elementos, pero eso me parece clave. Y la posible privatización de YPF en ese sentido, ¿no? Y también la competencia. Bueno, ya lo había dicho Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, hablando de nuestros recursos en América Latina, como si fueran propios, ¿no? Y focalizando con el tema litio. Y también Elon Musk tuvo referencias a esta misma cuestión, ¿no? Hay una batalla mundial también por abastecimiento de litio y también con lo que significa Vaca Muerta y particularmente dentro de los hidrocarburos el gas en la transición energética y en un mundo en conflicto. Pero también la otra lectura es que tiene poco peso político, entonces Estados Unidos decide, bueno, pongo a alguien importante en materia de mirar los negocios económicos y los negocios en torno a riquezas, recursos naturales, pero por otro lado no le da mucha prestigio o no realza mucho, ¿no? A través de una figura política la asunción del candidato, porque también Milei claramente converge en una línea más como la de Trump. Entonces es un alineamiento con el occidente geopolítico, pero con una de sus fracciones dentro de ese occidente geopolítico que la encabezaría Milei, ¿no? Esa fracción más de ultraderecha o no más reaccionaria, sí, que está en pugna con los globalistas. Me parece que eso es un dato clave. Y otro dato clave que me parece a mí también rescatar, que no solo es de alguna manera que tiene poco peso político específico a nivel internacional la asunción de Milei, porque no hay una carencia de figuras destacadas o importantes para la Argentina y en el mundo, sí, sino también que puede tener visos riesgosos, digamos, algunas figuras que van a... ¿Cómo cuál? Argentina, me refiero en particular a Zelensky, digamos. O sea, a ver, eso te quería preguntar, porque es muy llamativo, ¿no? Es como una de las figuras más notables, no es que tenga demasiado vínculo en términos comerciales, pero sí en términos geoestratégicos, ideológicos, si se quiere. Claro, ahí es como que se radicaliza esta apuesta geopolítica, geoestratégica, ideológica, porque como vos decís, no hay prácticamente vínculo económico con Ucrania. Sí. Es un país en guerra, en pleno conflicto, digamos, claro, con lo cual es sensible, muy sensible la situación, mostrar ese semejante alineamiento o claro, apuesta. Pero además es un país que desde 2014, desde el golpe de Estado contra Yanukovych, el golpe de Estado prooccidental y los gobiernos sucesivos, apoya al Reino Unido, apoya a los británicos en la cuestión Malvinas. O sea, va contra los intereses de Argentina en ese punto. Wow, qué dato estás tirando. Es una renuncia, es uno de los pocos países del mundo que apoya al Reino Unido. 2014, que apoya directamente a los británicos. Ni siquiera que se pone, digamos, está en una situación de neutralidad. O sea, a ver, para que quede claro, Zelensky apoya la posición británica en relación a la cuestión Malvinas. Así. Exactamente. Eso me parece gravísimo. O sea, porque es renunciar a los intereses nacionales estratégicos más allá del punto de las ideologías. Estamos hablando. Sí. Estamos hablando y posicionarse en una cuestión. Y encima a eso hay que añadir que Zelensky está en una situación muy débil en el frente interno y en el frente externo. Muy débil porque primero el Congreso de Estados Unidos rechazó ayuda para Ucrania. Bueno, a eso iba a ir. Hay una discusión fuerte en eso, Martín, digamos, en el occidente geopolítico, hasta dónde apoyar. Sobre todo porque no está dando resultados, ¿no? Claro, la contraofensiva ucraniana fue muy mala. Lo habíamos analizado ya que eso iba a ser así. Rusia hoy por hoy está avanzando, ha fortalecido las posiciones que ya sobre las que estaba, pero está avanzando. Y además Zelensky tiene un frente interno importante, hay una fuerte discusión con el comandante de las Fuerzas Armadas, con el jefe de las Fuerzas Armadas, ucranianos, o de la Ucrania prooccidental o de la Ucrania
comandada desde Kiev. Sí. Entonces me parece por varios motivos, digamos, riesgosa. Lo mismo que con el tema del alineamiento con el gobierno de Israel. Para Gabriel, me quiero detener en un tema de Zelensky. Yo entiendo que la posición de Donald Trump, porque lo ha dicho explícitamente, es muy distinta a la de Biden en relación a la guerra en Ucrania. Él da a entender que si llega a ganar las próximas elecciones, se termina el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y por lo tanto más o menos se termina la guerra, ¿no? Y ahí se ve la incoherencia de esto, porque por un lado hay un alineamiento con esa fracción, claro, ¿no? Más de Trump con el occidente geopolítico, con lo que yo llamo los americanistas, los nacionalistas versus los globalistas. Y la apuesta por Ucrania fue una apuesta de los globalistas desde 2014. Primero de la administración Obama, una figura central ahí es Victoria Nuland, que hoy también ocupa un cargo importante con Biden, y después cuando asume Biden. De hecho, esa línea de los sectores nacionalistas americanistas de Estados Unidos consideran un error estratégico presionar a Rusia a través de Ucrania o apostar a ese conflicto. Entonces, ahí hay una incoherencia muy grande también, que no se llega a entender como una sobreactuación y que es muy riesgosa, digamos, que es muy riesgosa porque no está jugando en tableros importantes y de forma incoherente y sin claridad, que en realidad se ve una falta de claridad general. Se ve porque la política exterior debe primar una mirada sobre los intereses nacionales, que puede haber matices, pero por ejemplo los intereses comerciales, económicos resultan fundamentales, y acá se está, me parece, jugando un poco con fuego en algunas cosas. ¿Y en la cuestión de Medio Oriente, qué decías? Bueno, eso también, digamos, va a estar la canciller israelí, también Milei ha hecho una sobreactuación en tal sentido, ¿no? En torno al conflicto y al alineamiento con el gobierno ultraconservador israelí, un gobierno que ya venía de problemas antes del atentado terrorista de Hamas, que es un gobierno que también que está débil, pero que además incluso está teniendo muchos problemas por la masacre que se está produciendo en Palestina, para obtener legitimidad en el propio occidente geopolítico. Entonces también ahí se está metiendo en un conflicto y con un alineamiento que puede ser muy peligroso para los intereses nacionales y para nuestra seguridad nacional. Ahí es como que me parece que hay algunos elementos que habría que poner la lupa para ver qué pasa. Y ver qué pasa y intentar que haya un razonamiento un poco más mesurado, ¿no? de la situación internacional, un poco más, con un análisis más profundo y más finito de lo que está sucediendo en el mundo. Otra presencia que llama mucho la atención, por ahí en términos en esa división que vos hacés, ¿no? Los globalistas y los no globalistas, ahí no llama tanto la atención, pero de todas maneras es una persona extraña, si se quiere, un líder extraño para la Argentina, que es Víctor Orbán, el presidente de Hungría, una persona con un fuerte sesgo autoritario que ha transformado la propia democracia en ese país, que es muy anti-inmigrante, levantando muros a lo Donald Trump, y además con una fuerte confrontación con la Unión Europea. ¿Cómo lees esta visita? Bueno, eso es parte, digamos, como ese sector, ¿no? que converge con esas fuerzas ultraconservadoras o esa reacción conservadora del occidente geopolítico que juega, digamos, cercano a Trump o a esas fuerzas. Es particular y llama la atención que sea la figura principal de Europa, porque bueno, viene el rey también español, claro, ¿no? Sí, pero no viene el primer ministro. Sí, exacto, pero que bueno, no tiene, digamos, no es el líder del ejecutivo, es una figura simbólica, o que también es importante en materia de negocios económicos. Y que va a todas, ¿no? Va a todas las funciones. El rey va a todas. Claro, sí, digamos, no. De todos los colores. No es un dato a tener en cuenta. No. Pero que venga, que de Europa venga Víctor Orbán. Es súper llamativo. Y lo paradójico, ¿qué son las fuerzas antiliberales? O sea, con la que converge Milei, vos vas a Estados Unidos o vas a Europa, y los liberales son, ¿quién es lo liberal? Macron, Biden, digamos, son los liberales. Sí, el Víctor Orbán es un referente del antiliberalismo, que igual
es lo mismo que Trump, digamos, es el antiliberalismo, digamos, y es el antiglobalismo también, y va contra el multiculturalismo, digamos, y vuelve a poner sobre la mesa el supremacismo racial blanco, digamos, son elementos, la política exterior es antiliberal, lo cual es una paradoja que ya vemos en un montón de situaciones, ¿no? Pero también muestra el componente fundamental que en igual de Bolsonaro, más que, digamos, convergen ahí fuerzas más que nada de una reacción conservadora que tiene su expresión de centro en Europa, en Estados Unidos, y su expresión de periferia. Acá estamos, porque en el centro la gran diferencia es que por lo general, y uno lo ve en Trump, son políticas industrialistas, proteccionistas y fuertemente estatistas. Claro. Un Estado fuerte. Todo lo contrario, digamos, al programa de Milei acá. Que pasó con Bolsonaro, ¿no? Converjo en esa cuestión de un ultraconservadurismo o a la ultraderecha en lo ideológico político, pero hago ultraneoliberalismo en lo económico y en materia de política exterior. Que aparte, eso en un mundo que no existe más, porque no es el mundo de los 90. O sea, vos abrís las fronteras económicas y están todos esperando que vos abras las fronteras económicas para meterte stock de mercaderías en un mundo, digamos, con un comercio aplanado desde el 2008. Entonces, y no es el mundo, digamos, del auge de la globalización. Y para peor, si vos ves el ciclo económico mundial, o sea, ¿dónde hay crecimiento? ¿Dónde se está traccionando el mundo? El mundo crece y se tracciona en Asia-Pacífico, Índico. Sí. El 50% del crecimiento mundial de este año, según el FMI, eso después se puede modificar a fin de año, pero por lo que está proyectado, va a ser China e India. Entonces, el mundo que crece, el mundo que avanza, el mundo que está en plena expansión es Asia-Pacífico, Índico, el mundo del ASEAN, el sudeste asiático, Eurasia, y que de hecho uno lo puede observar eso hasta en los números de comercio exterior, y como no solo es Brasil y China importantes, sino que también crece la India, crece Vietnam, hay muchas oportunidades de negocios y de avanzar en relaciones importantes de cooperación en Oriente Medio. Bueno, eso avanza y acá hay un alineamiento con un mundo en declive que está en estancamiento y fuerte financiarización. Entonces, y por una apuesta ideológica, eso también es una contradicción importante. O sea, no se converge al mundo donde las fuerzas productivas y económicas están en expansión, sino que al contrario, se rechaza eso por una decisión política e ideológica, claro, ¿no? Contradiciendo algunos preceptos liberales incluso. Súper interesante, la verdad, y muy claro para poder leer con algunos elementos centrales lo que va a ocurrir en el día de mañana, las personas que vamos a ver en las pantallas de televisión en relación a los invitados. Es como un momento destacado de toda asunción presidencial. Así que desde allí, bueno, tenemos un prisma que nos puede ayudar a interpretar un poco lo que va a suceder en el día de mañana. Por eso es verdaderamente enriquecedor poder conversar contigo. Gabriel, te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran saludo. Bueno, les mando un saludo, Martín y audiencia, un gran gusto estar con ustedes.